buenas tardes a todos los asistentes. Expresar mi agradecimiento, ¿no?, y satisfacción porque hoy pueda estar con nosotros Eugenio Nassarre, vicepresidente del del movimiento europeo español. Y yo creo que son unas fechas que al final son un poquito complicadas en el calendario universitario. Estamos en pleno calendario de exámenes, y eso también hace que influye algo, ¿no?, en la asistencia del público. Hoy es nuestra última conferencia de este curso. Volveremos de nuevo pues hacia mediados o finales de septiembre, y seguramente, aún tengo que hablarlo con los directores del Vicerrectorado de Cultura de la NAU, que es, ¿no?, el local de la Universidad de Valencia, donde organizamos, donde está el aula magna, el Paraninfo, etcétera, donde organizamos normalmente las sesiones físicas. Y yo creo que seguramente ya empezaremos a partir del curso que viene de nuevo con conferencias que serán físicas, que serán con presencia de los ponentes en el local. Pero quizá a partir de ahora, pues que es verdad que a lo mejor vayamos buscando fórmulas híbridas, porque también nos permite que gente desde fuera, otras personas que quieran participar desde fuera de Valencia, pues también lo pueden hacer. Y bueno, pues tendremos que ir buscando seguramente cómo definimos la nueva normalidad también para las conferencias sobre las razones de Europa. Pues bien, esta tarde, yo digo, como desde el punto de vista de la universidad, a lo mejor ya son fechas un poquito complicadas, pero yo creo que desde el punto de vista del europeísmo son fechas fantásticas para organizar esta conferencia. Solamente hace unos pocos días estábamos celebrando el 6 de junio el desembarco de Normandía, el día D, que supuso la victoria aliada y el comienzo, ¿no?, de la nueva Europa, del mundo libre y de la construcción europea. Y también, solamente hace unos pocos días, estábamos también celebrando el llamado contubernio de Múnich, que fue el apelativo peyorativo con el que el diario Arriba pues calificó al cuarto Congreso del Movimiento Europeo, en el que yo creo que justamente para la política española y para los europeístas españoles, pues tuvo un significado especial. En el mismo participaron 118 políticos españoles bajo la autoridad moral de Salvador de Madariaga desde distintos puntos de vista, de diferentes secciones políticas, pero con la idea de regenerar y de facilitar el ingreso de España en la Unión, en las comunidades europeas, en el mercado común europeo, y de alguna forma de que España normalizase también su situación en Europa y en el mundo libre. Y en aquellos momentos es verdad que nos encontrábamos en un periodo con una Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial, y que el proyecto europeo supuso para nosotros un proyecto tanto una salida, ¿no?, tanto desde un punto de vista político, la reconstrucción de las democracias, como desde el punto de vista económico, y que en estos momentos tiene también especial relevancia para nosotros. El propio Plan Marshall, que nació en el año 47, pues tiene unos paralelismos con el lanzamiento del programa de Europa, la nueva generación Europa, que acaba de aprobarse por parte de la Unión Europea para poder facilitar la recuperación económica de la Unión tras la crisis de la pandemia, pero no solamente tras la crisis de la pandemia, sino que era algo que estaba pendiente aún de realizarse para poder facilitar la salida de la gran recesión de 2008. Y algunos de los planes que estaban en el aire, que estaban bien trabajados, que existían desde un punto de vista teórico, no tenían el apoyo político. Y bueno, pues supongo que haciendo la necesidad virtud, pues digamos que gracias a la pandemia, algunas de estas ideas se han convertido en realidad, y que es algo que desde luego deberíamos poder aprovechar en el futuro próximo, y también no solamente en el terreno económico, que sería este programa, sino también en la propia conferencia sobre el futuro de Europa, para ver también qué proyecto europeo queremos.
Y seguramente para poder entender estas cosas es muy importante hablar también de los orígenes de la propia Unión, saber para qué se ha hecho y cómo se hizo y cómo se ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Y de estos temas es de lo que hoy nos va a hablar Eugenio Nassarre. Hoy tenemos con nosotros a Eugenio Nassarre, que, como muchos de ustedes saben, es un gran europeísta, es una persona de gran formación, es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía, pero también es titulado en Periodismo, algo que yo creo que también le viene por estirpe familiar, y que es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y como servidor público y como administrador público es una persona que ha ocupado numerosos cargos a lo largo de su vida profesional. Ha sido director del gabinete del ministro de Educación y Ciencia, ha sido director general de Asuntos Religiosos, ha ocupado también ha sido director general y luego miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, ha sido consejero de información en la Embajada de España en Italia y secretario general en el Ministerio de Educación. Pero aparte de esta experiencia en el terreno práctico como servidor público, ya digo, en la administración, tiene también una gran experiencia política. Ha sido diputado a Cortes en 4 legislaturas y también ha sido docente, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo CEU. Por lo tanto, ya digo, es una persona a la que adornan numerosas experiencias y también conocimientos para poder hablarnos esta tarde. Y, desde luego, junto a esto también él es conocido por por su europeísmo, sin lugar a dudas. Ha sido presidente del Movimiento Europeo en España desde el 2012 a 2018 y actualmente es vicepresidente del mismo. Y también a lo largo de estos años ha promovido una gran actividad en el terreno de la divulgación y tanto a través de conferencias organizadas por él en el propio Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, como a través de publicaciones en numerosos libros que en este momento son de consulta requerida para todas aquellas personas que quieren estar al día de los temas europeos. Por lo tanto, sin tener nada más que decir en este momento, yo quisiera simplemente ceder la palabra a Eugenio, agradecerle de nuevo que esté hoy con nosotros, que haya podido encontrar tiempo para compartir con nosotros, y esperamos oírle ahora durante unos 40-45 minutos y luego pasaríamos seguramente a un pequeño debate, alguna serie de preguntas con el público. Muchas gracias, Eugenio. Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchas gracias, profesor Tamarit. Tengo que decir que estoy encantado de estar esta tarde en este acto de la Universidad de Valencia. Me hubiera gustado, obviamente, mejor estar allí, después de haber tomado una paella. Pero bueno, las cosas son como son y yo lo que más deseo en estos momentos es que volvamos a esta normalidad, que en fin, tampoco nos hará prescindir de estas herramientas que nos posibilitan, en fin, encontrarnos por teleconferencia, pero es mejor el contacto directo. Y yo le agradecí mucho al profesor Tamarit que me ofreciera el participar en su curso. De común acuerdo elegimos este tema en el que voy a desarrollar, que es el nacimiento, la génesis de la Unión Europea. Porque, como bien él ha dicho, no comprenderemos bien cuál es el sentido verdadero, el sentido último de la Unión Europea, que es un proceso en marcha, que no está concluido, si no comprendemos profundamente la razón de su origen, de su nacimiento y el contexto histórico en que se hizo. Yo me voy vamos, todo parto es un parto que tiene un proceso de gestación de un cierto tiempo. Yo me voy a ceñir a los
5 años, que son unos años hasta 1951, en que arranca ya la primera criatura del proceso de la Unión Europea, la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que son 5 años fascinantes. Y a mí, yo he leído mucho sobre estos 5 años, porque son fascinantes, son fecundos, como se me verá a lo largo de la narración que voy a hacer. Yo me siento muy identificado con las decisiones que, sobre todo los padres fundadores de la Unión Europea, fueron asumiendo, que eran muy arriesgadas, muy lúcidas, y que se convierten en un relato nada aburrido, sino en fin, enormemente apasionante. Vamos a ver, voy a ver, tengo unas... bueno, empezamos el origen o el precedente del proceso de la Unión Europea es la Segunda Guerra Mundial. Solo aquí quiero recordar que fue una guerra espantosa. Se ha dicho que es el tiempo más oscuro de la historia europea, y además, en fin, una característica que no podemos olvidar es que es la continuación, con 20 años de tiempo entre las dos, la continuación de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie, ningún historiador ha sabido comprender por qué se produjo. Fue una locura de los pueblos europeos, con unos nacionalismos exacerbados, y creían que además iba a durar muy poco, y al final esto cambió la fisonomía europea, en fin, con todos los horrores de las matanzas, de un nuevo tipo de guerra que ya afecta a población civil, etc. Al final de la Segunda Guerra Mundial hay conciencia de que la primera concluye con el Tratado de Versalles de 1919, y el Tratado de Versalles fue un desastre. Fue un desastre, no resolvió nada, humilló a Alemania, no resolvió el tema de fin. Se consideró que, en fin, había un elemento, digamos, de venganza hacia Alemania, hacia el pueblo alemán, y quiero resaltar, bueno, y entonces esa era la situación. No hace falta, lo sabemos todos perfectamente, los horrores, el conjunto de horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y que dejó a una Europa devastada, absolutamente destruida. Los datos que nos dan desde el punto de vista, en fin, de instalaciones, de infraestructuras, de ciudades derruidas, era tremendo, aparte de dos elementos que además tiene un elemento moral tremendo, que es el Holocausto, un genocidio que en el siglo XX, después de una Europa civilizada, pudo producirse, y la devastación, vamos, en vidas humanas. Y subrayo también que hubo una generación, digamos, la que nace en torno a 1880, 1890, que le toca durante su juventud participar en la Primera Guerra Mundial, y ya en la madurez sufrir y padecer y estar en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la generación, después lo veremos después, en la posguerra, se dan cuenta de que Europa camina hacia el suicidio, no podemos seguir así, y hay que hacer algo nuevo. Esa generación será la de los padres de la Unión Europea, los llamados padres fundadores. El problema que se produce en la posguerra, que es dramático, tiene otros dramáticos, es que los vencedores, que son tres, Roosevelt, Churchill, Stalin, no son los vencedores homogéneos. Ellos derrotan a uno de los totalitarismos existentes, en fin, que se han generado en la Europa contemporánea, que es
el nazismo y el fascismo, que están emparentados, como sabemos, pero uno de los vencedores representa, en fin, otro totalitarismo de signo distinto, que es el totalitarismo soviético, el comunismo. Y con la fuerza de la victoria, en fin, la Unión Soviética y el liderazgo de Stalin tenía mucho que decir para la construcción de la posguerra, evidentemente. Y se plantea un dilema que, leyendo en ese momento de la posguerra a los distintos, en fin, políticos, intelectuales, está presente. Una Europa, diríamos, demoliberal, una Europa basada en la democracia, o una Europa que va a tener que estar bajo, diríamos, la órbita soviética, porque se sabe, en fin, la voluntad de poderío expansionista de Stalin. Este dilema es clave, porque además es un dilema de doble tipo. Bueno, en el fondo los modelos son sintéticos, pero lo podemos dividir en dos modelos distintos. El modelo económico, que es antagónico. Stalin ha implantado en la Unión Soviética y va a implantar en todos los países que están bajo su órbita el modelo de socialismo real, el modelo en fin, establecido por los ideales comunistas, que es basado en la planificación central, no hay libertad económica, etcétera, y el modelo basado en la economía de mercado y desde el punto de vista político, el modelo de democracia liberal, con elecciones, con pluralismo, y el modelo de dictadura del proletariado. En la división que se produce en un primer momento, por la ocupación de la Europa, en la parte occidental, dominadas por los dos vencedores, diríamos, que están en el modelo de economía libre y democracia liberal, se les plantea un doble problema: cómo reconstruir la vida política, la democracia, y cómo reconstruir la economía. Pero hay un tercer problema que es también vital, decisivo para las decisiones que van a tener que tomar los líderes políticos en el momento de la posguerra, que es la cuestión alemana. Bueno, Alemania no solo había sido un régimen, en fin, dictatorial, sino que había cometido los más horrendos crímenes que podamos imaginar. Había sometido y además galvanizado a la sociedad alemana en un proyecto que podríamos llamar diabólico. ¿Qué se podía hacer con Alemania? Había, como he dicho antes, la percepción de que la solución de la pura humillación, del puro sometimiento que se produce en la Primera Guerra Mundial era un error. Había la conciencia de que el pueblo alemán es un pueblo demográficamente y económicamente esencial para Europa, y no se pueden destruir los pueblos. El problema alemán también está presente en, digamos, la solución que se va a alumbrar sobre el proyecto de unificación europea. Se produce desde el año 1945 al 47 una división de Alemania. Al final, eso es lo que dan los hechos. No es una solución deseable, pero lo que se va produciendo, y eso es también muy importante para, en fin, la historia contemporánea europea y el proceso de unificación europea, es un dilema que es el que plantea Stalin al ver que, en fin, la presencia de Estados Unidos es el actor
casi principal en esta reconstrucción europea, porque es el que tiene potencia y es el que, bueno, y el que ha ganado con Churchill la guerra, que es Stalin plantea la neutralidad alemana como solución. Después de haberse hecho esa primera división de ocupación en 4 zonas, etc. Los países, claro, la neutralidad alemana, al final se puede hacer una neutralidad de un pequeño país y tal, pero la neutralidad alemana era un concepto casi inviable. ¿En qué consistía? No iba a tener política exterior, un país tutelado, no consentiría la tutela, y ese dilema se resuelve por la vía de los hechos en que los aliados, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, unifican la zona que les había correspondido de ocupación, se une a ellos Francia, y eso va a ser el germen de la República Federal Alemana, en el que rápidamente convocan unas elecciones para hacer una constitución demoliberal. La constitución alemana no se llama constitución porque era una sola parte de la alemana y adoptan, como sabemos, el nombre de Ley Fundamental de Bonn, y un líder que es en estos momentos decisivo en el proceso de construcción alemana, que es Adenauer, que frente al líder socialdemócrata que es Schumacher, que en fin, había sido un combatiente antinazi, también lo fue Adenauer, en fin, con enorme prestigio. Schumacher, bueno, es un hombre de izquierdas, tiene ciertos recelos a que la Alemania occidental estuviera bajo hegemonía de Estados Unidos, y opta por la posición, la neutralidad. Y Adenauer, en cambio, opta por la otra visión, es decir, entre neutralidad y mantener la división de Alemania, pero con la opción de una economía libre y de una democracia liberal, opta por lo segundo y gana las elecciones de 1949, y eso va a ser un elemento fundamental para la construcción europea. Se ha referido el profesor Tamarit a este punto. Yo quiero nada más recordarlo. Estamos en los años 46, 47, y Estados Unidos se da cuenta, se ha iniciado ya la Guerra Fría. Churchill ha hecho su famoso discurso sobre el telón de acero en Estados Unidos, en un viaje que hace en el año 1946, y Estados Unidos cree que la Europa devastada es incapaz por sí misma de reconstruir sus democracias con la situación de penuria, de pobreza, de miseria y sin infraestructuras, etc. Y hace el famoso Plan Marshall. Si he puesto el título del Plan Marshall, que, como ha dicho el profesor Tamarit, parece que estuviéramos hablando del Next Generation Program Recovery, también que ha aprobado en el mes de julio del año pasado la Unión Europea. Pero la diferencia, algunos lo han dicho, es el nuevo Plan Marshall. La diferencia de uno y otro es que el Plan Marshall venía con dinero fresco y no aportado por los propios europeos, y por lo tanto endeudándose de las arcas de los Estados Unidos. Logra el general Marshall, entonces secretario de Estado, que el Congreso apruebe por una cuantía muy relevante el 1% del PIB norteamericano, 12.000 millones de euros de la época. Ahora serían, yo he calculado más o menos, en fin, cerca de 200.000 millones de euros.
el Next Generation programa son 750.000 millones, pero esas partidas no tienen nada que ver. Estos son 750.000 que van a incorporarse al programa de 6 años, en fin, de las perspectivas financieras europeas. Esto es un programa que además se ejecuta en 4 años, desde el 48 al 51, prácticamente 3 años, y que es una inyección económica formidable para estas nuevas democracias. Y además, con esto que también nos suena en estos momentos, con la necesidad de un programa de reformas, que es la misión que se le da a la OEC, la Organización de Cooperación Económica, que se crea en estos momentos y que ahora es la OCDE. Eso fue enormemente beneficioso para crear condiciones de cooperación económica entre todas las democracias occidentales y asentar, digamos, el camino del modelo de economía social de mercado. En este contexto de la posguerra ya está claro la división desgraciada entre las dos zonas, la zona bajo la batuta de Stalin, la zona soviética, y la zona occidental, en el que se van reconstruyendo las democracias en los distintos países. Más importantes son Alemania, Francia e Italia. Inglaterra no tiene necesidad de la reconstrucción porque su sistema político ha quedado incólume en la guerra, pero los otros sí, ahí tienen que partir de cero. Y en este momento, que es un momento, digamos, fundacional en que aparecen ideas, surge con enorme fuerza, afortunadamente, la idea de que es imposible resolver los problemas europeos, la paz de Europa, lo más importante, la paz, la libertad recuperada, si seguimos con el modelo de la Europa basado en el Tratado de Westfalia, la Europa de estados nacionales con plena absoluta, cuyo concierto es nada más establecer en fin, tratados bilaterales, etcétera, de cooperación, pero en el que el concepto fundamental es la soberanía del Estado. Y hay un periodo de tiempo que es desde cuando, en fin, en 1943, la derrota de Stalingrado y la entrada de las fuerzas aliadas en Sicilia, en esos dos frentes, ya se percibe que Alemania va a perder la guerra. Y es muy interesante las lecturas de escritos, conferencias, en el que ya todo el año 40, mediados 43 y 44 es la preparación de la posguerra. En Estados Unidos, en fin, y en las distintos círculos de carácter intelectual. Yo quiero aquí recordar 3 elementos que tienen una influencia decisiva en este proyecto de unificación europea, que es, por una parte, el manifiesto de Ventotene, que es escrito anterior a esta fase final de la Segunda Guerra Mundial, el año 41, que es un manifiesto en el que establece con muy buena argumentación las bases de la necesidad de una federación europea, y hay una consideración, una crítica muy fuerte a que los estados soberanos, si no se hace una orientación nueva de carácter federal, de renuncia parcial a las soberanías, acabaremos cometiendo los mismos errores que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, porque incluso la economía es cada vez, en fin, necesita espacios más abiertos, más cooperación, habría rivalidades de tipo económico, de tipo tal, en fin, lo que estamos también viviendo, las políticas de vecindad, la circulación de personas, todo eso con un Estado
nacionales, soberanos, encerrados en sí mismo, conducía de nuevo al desastre. La segunda aportación es, aquí lo personifico en Jacques Maritain. Jacques Maritain es un filósofo católico francés casado con una judía. Cuando llegan los nazis y toman París, huye, se exilia en Estados Unidos y allí ejerce como profesor, se une a De Gaulle, a France Libre, y allí escribe, en fin, artículos y participa en las emisiones radiofónicas de entonces. Y él ahí ya en el año 43-44 establece el conocido lema, sobre todo que tiene mucha influencia en los medios católicos, de que la solución europea era una Alemania federal en una Europa federal. Ese tipo de frases redondas. Alemania federal para evitar una concentración de poder. La base de Maritain, de toda su filosofía política, es que el poder concentrado genera enormes riesgos y tiende al absolutismo, y que la clave es la descentralización del poder. Y había que hacerlo en Alemania, con un poder, digamos, central muy limitado, y el modelo federal, y una Europa federal en el que también tenían que ceder parcialmente soberanía los Estados Unidos. Y también reemerge la paneuropa del conde Kodenove-Kalergi, es un austriaco que elabora un proyecto de una cierta unificación, de una federación europea. Y como colofón de esto, el famoso discurso de Churchill de Century de 1947, en el que también con una fórmula, en fin, que ahora diríamos redonda, propagandística, propugna la necesidad de lo que llaman los Estados Unidos de Europa, en el que tiene presente efectivamente la situación de división europea, el peligro de una dictadura, de un régimen totalitario como el que había en Rusia y los demás países. Este es el clima. Y llegamos al año 1948. Los europeístas decimos que el Congreso de Europa, convocado y celebrado en La Haya en mayo del 7 al 11 de mayo de 1948, es algo así como Ab Europa Condita, es decir, es el nacimiento de la Europa actualmente existente. Fue un congreso muy fecundo. Yo animo siempre a todos, hay que estudiar, hay que leer sus resoluciones, porque fueron de una enorme lucidez en los tres campos, en el campo económico, en el campo político y en el campo cultural. Tuvimos la suerte, tuvimos la fortuna de que, a pesar de que España era un país en aquel momento, un país paria, un país marginado, un país fuera de la órbita de la Europa que se estaba construyendo, pues era un país extravagante en ese sentido, y por tanto no participó en el Congreso de La Haya. Sin embargo, la España en el exilio y el enorme prestigio que tenía Madariaga, profesor de Oxford y presidente de la Internacional Liberal en aquel momento, fue uno de los del Presidium y de los convocantes del Congreso de La Haya. El Congreso de La Haya tiene un enorme prestigio porque su convocatoria asisten 800 delegados. La lista es impresionante porque están ahí, en fin, políticos, diputados de las recientes democracias que se habían celebrado ya elecciones, las primeras elecciones tras la Segunda Guerra Mundial, del mundo económico, empresarial, intelectuales, confesiones religiosas. Era, bueno, un espejo de la Europa real que estaba allí en el drama de la posguerra. Y a mí me parece que el Congreso aporta no solo el hecho de reunirse en sí, de decir vamos a la necesidad de una unión política, sino unas ideas claves que
se han mantenido a lo largo de todo el proceso de constitución de integración europea, y que muchas de ellas están casi tal cual como fueron formuladas en el Congreso de La Haya, en los tratados de la Unión Europea y en el Tratado de Lisboa. Uno, la necesidad de una cesión parcial de la soberanía. Lo dice clarísimamente en una de las resoluciones ha llegado el momento de que los Estados deban de ceder parcialmente la soberanía para ponerla en común. Y después los rasgos de esa unión que se quería construir. Democracia liberal, con todos sus rasgos: división de poderes, elecciones libres, partidos políticos, una democracia representativa, con asambleas representativas, lo que conocemos. Una economía social de mercado, que es una economía de mercado con reglas para equilibrar los factores de producción, evitar los monopolios y darle ese rostro humano que pretenden los pensadores en aquel momento y políticos, en el que hay un fuerte consenso en este modelo, que es lo que se llama también el modelo social europeo. Y después, la gran aportación de Madariaga: esto no es un artefacto, esto es porque Europa es una realidad viva, lo dice así, una realidad viva, una realidad con historia, y lo que hay que hacer es precisamente el lograr que los europeos tengan conciencia de esos valores comunes que nos unen. Y en este momento es para defender todos estos ideales como se crea el movimiento europeo. Nada más decir que en este contexto, claro, con una Europa devastada, los sistemas políticos de la Europa continental destruidos, había que empezar de cero. Las primeras elecciones son muy importantes, son elecciones fundantes de un sistema político, sobre todo en los países que habían sufrido los sistemas totalitarios. Incluso Francia, en el que la Tercera República había sido, había desaparecido, se había hundido con la derrota de los franceses ante Alemania, y el régimen de Vichy era, era un sistema absolutamente autoritario. Y en estas elecciones emergen tres familias políticas que van a ser las constructoras de la Unión Europea a lo largo de todos estos años, en esta Europa que llega hasta la caída del muro de Berlín, que son los democristianos, familia conservadora con tintes sociales y que ha aceptado plenamente la democracia liberal, que es por tanto liberal, conservadora, social, los socialistas, que no, digamos, después de un proceso complicado, en aquel momento el marxismo era la doctrina hegemónica, digamos, en el mundo del socialismo, a través de un proceso se convierten en partidos socialdemócratas. Algunos de ellos ya se empiezan a llamar así, otros, como en Francia o en Italia, se siguen llamando partidos socialistas, pero que asumen el credo socialdemócrata, que es aceptación plena de la democracia liberal, con todos sus rasgos, y de la economía de mercado, pero con el componente social, y bueno, propugnan, pues, en fin, a diferencia de otros, pues una mayor planificación pública, más políticas públicas, lo que, en fin, va a ser la confrontación de la vida europea en todos estos años. Y los liberales, que es una fuerza más residual, pero que tiene también ahí un nicho electoral que le permite aportar también sus propios planteamientos en el proceso europeo. En estas primeras elecciones, que se van produciendo desde el año 46 al 49 en los distintos países, la gran vencedora en eso es fundamentalmente la democracia cristiana, que vence en Italia y en Alemania rotundamente, y que en Francia se convierte en la segunda fuerza política. Le gana un poquito
el Partido Comunista. El Partido Comunista en las primeras elecciones habían tenido una fuerte importancia en la resistencia y sacan un poco más de votos que la democracia cristiana, y el tercero son los socialistas y después los distintos partidos centristas, radicales, liberales en Francia. Y en el Benelux también es la primera fuerza política con presencia tanto de liberales y socialistas. Y se produce un fenómeno curioso que va a determinar el protagonismo de Churchill, por otra parte, en todas estas tareas, que es la derrota, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, de Churchill y de los conservadores, y el ascenso de los laboristas en Gran Bretaña. Un momento. No, me he saltado. Bueno. Estamos ya al final de este planteamiento, de esta génesis. Recapitulo las ideas de integración europea, de una nueva integración europea que vaya más allá de lo intergubernamental, han adquirido fuerza, han tenido ese respaldo del Congreso Europeo de La Haya, que tiene una enorme repercusión en las opiniones públicas. Los 800 prohombres lo defendieron con ardor, y este panorama electoral que ya se ha configurado, todos estos países que han necesitado constituciones nuevas las han elaborado. Francia, Italia, Alemania, en estos 3 primeros años, y estamos ya ante la primera realización del proyecto europeo. Y esa, como pasa a veces, pasa con unas ciertas coyunturas. Había un problema real, que era el problema de conflictos en el Sarre y en el Ruhr en torno a la fabricación del carbón y del acero. Todavía Alemania estaba, en fin, intervenida en ese momento, ¿no? Y a una gran figura con una enorme visión, que Jean Monnet, le propone a Robert Schuman resolver ese tema por elevación. Hagamos una primera Europa con las ideas que tenemos, que es renuncia de la soberanía en este tema, aunque sea pequeño, y crear una arquitectura institucional que nos sirva para el proyecto europeo. Schuman acepta plenamente este planteamiento y lo configura con algo que yo, en fin, digo siempre. Aquí también, en el nacimiento de la Unión Europea, aparece el eje franco-alemán, porque con Schuman se da cuenta de que sin la colaboración de Alemania y sin la participación plena no tiene sentido el proyecto, fracasaría. Y entonces, cuando se produce ese tipo de contactos y esa sintonía entre Adenauer y Schuman, que está además motivadas por los dos hablan alemán, son católicos, y tienen un bagaje, digamos, personal, espiritual, intelectual muy cercano. Y es cuando ya se produce el acta de nacimiento, que yo llamaría, de la Unión Europea, el 9 de mayo de 1950, la famosa Declaración Schuman, que afortunadamente se ha decidido, celebramos todos los años en Europa, y en el que, en un texto que yo también aconsejo leer, asombroso, porque no tiene nada de retórico, es puro grano. Está en ese folio y medio trazado el proyecto de la Unión, en la Unión Europea. No será un proyecto revolucionario, es decir, hecho de una sola vez, sino paso a paso, a través de solidaridad y derecho. Schuman es muy consciente de que las realidades nacionales serán enormemente potentes, hay que ir creando ese espíritu, traza el método y traza la arquitectura institucional y la meta, que es una Europa federal. Está todo en la declaración Schuman. Lo importante del acto es que cuando Schuman
convoca la rueda de prensa en el Quai d'Orsay el 9 de mayo por la tarde, y es una novedad que sorprende. Algunos no llegan a darse cuenta de cuál era la magnitud del proceso. 2 horas después, Adenauer convoca otra rueda de prensa en Bonn para decir, vengo aquí a decirles que Alemania está absolutamente identificada y suscribe el proyecto de Schuman y vamos a trabajar en ello, con lo cual el mismo día es cuando los dos líderes, digamos, apuntalan el proyecto. Y inmediatamente después, De Gasperi lo hace al día siguiente en Italia, se adhiere, y el Benelux. Y el problema es la posición de Inglaterra, en que rechaza el proyecto si no se convierte en un proyecto meramente intergubernamental. Ahí sufre Schuman, que creía que la misión, en fin, la participación de Gran Bretaña era fundamental, porque creía que Francia, frente a una Alemania, tras eso de ella, tenía demasiada responsabilidad en embarcarse en ese proyecto, pero no cede en el diseño del mismo y por lo tanto, bueno, se produce esa primera, digamos, no integración de Gran Bretaña, después lo sabremos. Bueno, y ya finalizo. Con la declaración Schuman se pone en marcha el proyecto de la CECA. A mí me parece muy interesante que en el otoño de 1950 Schuman va al Consejo de Europa y explica el tratado que se está en ese momento elaborado. Todavía no se ha firmado, pues pero ya está en las líneas generales, y yo creo que tiene interés en el Consejo de Europa para reafirmar que la CECA es una iniciativa que va a tener modesta, solo afecta una parte de la vida, en fin, económica y de los países, pero que está hecha para la Europa democrática de las libertades, de los derechos humanos. Acentúa que va a estar con un tribunal, les explica la arquitectura institucional, un tribunal supranacional independiente, la figura de la alta autoridad, diciendo: este es un proyecto para democracias, este es un club de demócratas. Y se aprueba el proyecto el 19 de marzo de 1951. Hemos celebrado hace unos días, muy poco, el 70 aniversario de la firma del Tratado de CECA, y se produce el momento de la ratificación. La ratificación también es muy interesante porque nos pone de relieve, primero, los cambios a mejor que hemos tenido y las dificultades en aquel contexto europeo. En el Benelux no hay ningún problema, se aprueba con amplia mayoría, todas las fuerzas políticas, las 3 familias políticas que antes me he referido, están de acuerdo, pero en los 3 grandes estados de los países fundadores, Alemania, Francia e Italia, problemas en la ratificación. Y hay problemas en la ratificación en Alemania porque Schumacher no entiende el proyecto y está todavía en su cabeza metido el tema de la neutralidad alemana y en la no cesión de soberanía por parte de Alemania, y vota en contra. Y solo sale el proyecto de la CECA con los votos democristianos y de los liberales y un pequeño partido de centro que había en aquel momento, en fin, agrario de centro, en el Parlamento alemán. Y en Italia sucede un poco algo distinto, es decir, tras las elecciones ganadas por la democracia cristiana con amplia respaldo, casi mayoría absoluta, con el 48% de los votos, el Partido Socialista Italiano y el Partido Comunista se alían en una especie de alianza que va más allá de lo electoral, alianza programática. Y cuando llega la CECA,
con la acusación de que era un proyecto que beneficiaba a Estados Unidos, votan también en contra. Es verdad que los socialistas italianos, que en aquel momento votan en contra de la CECA, muy pronto cambiarán posición y ya el Tratado de Roma del año 1957 votarán a favor del proceso de integración. Y en Francia se produce un fenómeno curioso. El Partido Comunista francés era muy potente, era el primer partido en el año 1950 con un 20 y tantos % de votos, y junto con los gaullistas votan en contra del Tratado de la CECA. Y es votado a favor por democristianos, socialistas y las diversas fuerzas con distintos nombres en torno a lo que podríamos llamar un liberalismo centrista, que ahí se llaman liberales, radicales, de 2 o 3 partidos políticos que consiguen una mayoría suficiente. Por lo tanto, la CECA no entró, en fin, no fue ratificada con lo que podríamos denominar una operación de consenso, sino bueno, con una todavía división entre en la vida política italiana, que después, a mitad, ya en la primera parte de los años 50, se va recomponiendo y digamos que se plasma en una nueva situación con mucho más apoyo en el Tratado de Roma de 1957. Y por último, no quería yo sin terminar sin hacer un reconocimiento de los padres fundadores de Europa. Aquí, quiero decir, una operación de tal envergadura histórica que cambió las mentalidades, que arrumbó el principio, que todavía estamos en ello, de que el principio sagrado de las soberanías de los estados, que es posible crear soberanías común, parcelar el concepto de soberanía, que Bodino de hecho es invisible e indivisible. Tener el proyecto, es decir, los pueblos estos, aunque hayan estado enfrentados, se pueden reconciliar y se pueden reconciliar. Bueno, eso necesitaba unos hombres preclaros y los hubo. De esos hay 5 que, mucho más, pero 5 que son los considerados padres fundadores de Europa, unos los de la primera etapa, que son Schuman, Adenauer y De Gasperi, que son los que en torno a la declaración Schuman ponen en marcha sus opiniones públicas en defensa de este planteamiento y tienen la virtud de que consiguen unas mayorías y la influencia para que las opiniones públicas les sigan. Y tienen unos rasgos que son interesantísimos de estudiar, porque todos se parecen. Es decir, los 3 son hombres de frontera, 2 de ellos han estado en la Primera Guerra Mundial en una posición distinta de sus naciones. De Gasperi, donde había nacido en el Trentino, era territorio austriaco. Schuman, la Lorena y Alsacia era territorio alemán también, y por lo tanto han vivido el desgarro de los hombres de frontera. Y Adenauer, Bonn, la zona de colonia que está más cerca de la frontera europea. Hay que hacer un reconocimiento y hay que estudiar estas figuras que son preclaras. La cuarta es Jean Monnet, el gran diseñador, el artífice de toda la arquitectura. Yo también aconsejo siempre, es decir, no se puede ser europeísta sin haber leído las memorias de Jean Monnet, que explica maravillosamente la concepción del proyecto, y la figura de Paul-Henri Spaak, un socialdemócrata belga, también con una enorme visión de futuro, que es el artífice del Tratado de Roma del mercado común, diciendo, hagamos lo más interesante, lo más fecundo en estos momentos es la tesis de Paul-Henri Spaak, es avanzar en la materia de crear un mercado único, y ahí se crean las 4 libertades, todos los fundamentos de la Unión Europea. Yo creo, ya con esto finalizo el todo, yo creo que hasta la caída del muro de Berlín, estos 4 años apasionantes, 1946,
hasta que en 1951 se crea la CECA. Lo que se crea en ese entorno es la Europa que se ha construido, que ha tenido un éxito enorme, que ha restaurado la paz, que ha generado una reconciliación de los pueblos europeos, que ha funcionado, y en fin, la mayor demostración es que los otros países empezaron a llamar a la puerta, y se ha ido produciendo el proceso de ampliación sucesiva de los 6 a los 27 que estaban. Y con la caída del muro de Berlín hay una nueva fase, pero en esa fase podemos decir, en fin, yo lo confieso de parte, que las ideas de esta proto-Europa surgida en la Europa occidental son las que triunfan, son las que van a, digamos, a expandir esos planteamientos, el modelo económico, el modelo político, en fin, y permite ya la integración de los países de Europa. Bueno, ya he hablado bastante, querido Cecilio. Acabo aquí. Muchas gracias, Eugenio. Yo creo que ahora podemos abrir durante algunos minutos, tenemos algo de tiempo para poder hacer preguntas a nuestro conferenciante, o para abrir también un pequeño debate con él o entre nosotros, si quieren. Se puede hacer de dos formas. Una sería levantar la mano. Tienen un icono en la parte inferior hacia la derecha de la plataforma Blackboard Collaborate. Pueden pinchar ahí, levantan la mano, piden su turno y pueden entrar a hacer la pregunta directamente, o bien se puede hacer a través del chat. Es la otra posibilidad. También a mano derecha en la plataforma tienen cuatro símbolos. Cuando abren el lateral vertical, y el primero de ellos sirve para escribir chats. Entonces tienen esos dos mecanismos. ¿Hay alguien que quiera tomar? ¿Sí? Damaso Delario ha levantado la mano. Puedes entrar a hacer la pregunta, Damaso. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Perfectamente. Buenas tardes, Eugenio. Muchas gracias por ese estupendo tour d'horizon, ¿no? de los orígenes de nuestra Europa. Mira, a mí me llama la atención, todavía hoy, que Winston Churchill fuera nada menos que el presidente del Congreso de Europa y que hiciera ese discurso en el 47 propugnando los Estados Unidos de Europa. Visto en perspectiva, ¿tú crees que estaba haciendo un brindis al sol conscientemente? De alguna manera, visto a ojos de hoy, parece que nos está un poco tomando el pelo. Yo siempre me ha parecido muy visionario el veto de De Gaulle, el doble veto de De Gaulle a la presencia del Reino Unido en Europa, que luego fue un elemento importante. No sé, ¿cómo lo ves tú hoy? Digo, ¿cómo analizarías tú ese gesto, esa primera posición? Eso es un punto clave, es un punto algo misterioso, porque Churchill tiene elementos contradictorios en esos años, del 47 al 51, en relación con el golpe. Si queremos, diríamos, dar una cierta coherencia a las intervenciones de Churchill en aquellos años y no hacerlas excesivamente contradictorias, diríamos una cosa. Primero, ¿a qué se refieren los Estados Unidos de Europa cuando en Zúrich plantea esta necesidad? Yo creo que está pensando, porque además eso Churchill es reiterativo y coherente, fundamentalmente en la reconciliación franco-alemana, es decir, en una Europa continental. En una Europa continental que en esos momentos también tiene presente en su cabeza la creación de la gran Europa soviética bajo la égida de la dominación de Moscú, y algunos intérpretes dicen, bueno, se estaba refiriendo Estados Unidos de Europa a la Europa continental, pero sin mojarse si Gran Bretaña
podía estar en ese momento. Hay otro momento en el que Churchill se moja, y es cuando en el Parlamento británico, él entonces es el líder de la oposición, Attlee, el jefe de gobierno, el primer ministro, ha rechazado participar en la reunión que le convoca Didot, bueno, era el jefe de gobierno, Schuman, para crear la CECA, y hay un debate en los comunes muy interesante en el que Churchill, virulentamente, como él era, hace un discurso de enorme oposición a Attlee y con dos elementos muy importantes. La primera, el Partido Laborista había, previamente a ese debate parlamentario, elaborado y suscrito, por tanto, el gobierno de Su Majestad Británica Laborista, un documento en el que las razones que aducía para no integrarse en ese modelo es porque les iba a coartar, les iba a condicionar la política que estaba emprendiendo del welfare state. Y diciendo, esta Europa es una Europa, va a ser, ahora lo llamaríamos demasiado neoliberal, demasiado cometida a las directrices de Estados Unidos. Nosotros tenemos que marcar nuestra propia vía y no nos vamos a condicionar. Y la segunda razón era la de orden teórico, la de orden de que la soberanía británica, la defensa de la soberanía británica y el carácter internacional. Entonces Churchill, en relación con el primer punto, le ataca virulentamente y dice no por razones políticas partidistas de crear de tener un proyecto político, se debe de no participar en el proyecto. Y la segunda cosa que dice es un error no asistir, Gran Bretaña debe de asistir, y dice, y debe condicionar los elementos del tratado. Con lo cual, probablemente para aquella fase de la Unión Europea hubiera sido mejor, fue mejor la no posición de Churchill, porque igual la posición de Gran Bretaña era para poner trabas al proceso de integración, porque lo que dice Churchill en ese discurso es que Gran Bretaña debe de estar, y además hace esto europeístas y tal, pero sin perder nuestros vínculos con la Commonwealth. Bueno, en todo caso, es una posición compleja que demuestra que Gran Bretaña, sus atavismos históricos y tal, los tenía también presentes en aquel momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Damaso. ¿Alguna otra pregunta? Mira, yo quería preguntarte, Eugenio, sobre el tema que has sacado antes, que bueno, es un tema conocido, pero yo creo que cada vez se le da menor, no sé decir, que las nuevas generaciones yo creo que lo entienden menos, que es cuando planteabas el problema alemán, ¿no? El problema alemán, que yo creo que parece que en algún momento las potencias vencedoras deberían haber tenido el tema relativamente resuelto durante el último año de guerra, cuando pensaban, bueno, que verdaderamente tenían la hegemonía y seguramente era una victoria esperada. Cómo se podía resolver el tema alemán, pero la verdad es que el tema no estaba tan resuelto, ni mucho menos, y tuvo algunos momentos muy tensos que podían haber provocado un conflicto de nuevo. Entonces, la partición de Berlín y la partición de Alemania y crear las dos áreas, ¿no?, de influencia soviética y de Estados Unidos, ¿no?, con democracias liberales, pues democracias liberales frente al comunismo, pues eso yo creo que fue una solución pragmática
que funcionó razonablemente para la reconstrucción, por lo menos de una parte de Europa, durante bastantes años, y que seguramente, ahora viéndolo con la perspectiva histórica, pues fue algo positivo y fue algo adecuado y funcionó razonablemente bien. Pero no tenía por qué haber funcionado bien, ¿no? Desde luego, cuando estamos viendo que funcionó también razonablemente bien la reconstrucción de Japón, quizá también parte de la guerra de Corea, pero ahora hemos tenido conflictos más recientes y desde luego el tema de la campaña de Irak o la ocupación de Afganistán pues están siendo bastante desastrosas, no acaban de funcionar. Cuando se empiezan a aplicar algunos métodos que se aplicaron tras la Segunda Guerra Mundial en guerras más cercanas, no están funcionando bien para generar estabilidad a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que es algo que por suerte, o porque fuimos relativamente pragmáticos, o simplemente por suerte, funcionó razonablemente bien, pero es algo que, desde luego, a partir de la ruptura del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética, bueno, de nuevo vuelve, hay cosas que no están resueltas, ¿no? De hecho, estamos viendo aún pues algunos movimientos tectónicos hasta fechas recientes que van desde el Báltico hasta Asia Menor, ¿no? Con la antigua Unión Soviética. Y me gustaría conocer también tu opinión sobre el tema. Bueno, unas rápidas reflexiones, porque el asunto yo creo que es clave para entender, en fin, esta es la segunda mitad del siglo XX en Europa. Yo, por lo que he leído, primero, ya desde el año 43, 44, cuando se sabe que Alemania va a ser derrotada, ese tema es de reflexión y de debate en todos los ámbitos. En los ámbitos del pensamiento, digamos, más de izquierdas, socialista, en los ámbitos católicos, en los ámbitos liberales. Dos ejemplos, la carta a un amigo alemán de Albert Camus, en el que hay un planteamiento y que a mí siempre le he puesto en paralelo con los escritos recopilados que se han recopilado de Jacques Maritain sobre el tema alemán, que tienen una dimensión moral, que es cómo sanar al pueblo alemán, porque claro, ese tema estaba tan muy presente. La culpabilidad del pueblo alemán había seguido a Hitler demasiado tiempo, después ya la dictadura era tan férrea que se puede decir, bueno, el pueblo alemán fue víctima de su propio dictador. Pero hay un libro reciente que yo aconsejo también leer, Amnésiques, que es cómo después de la posguerra se resuelve o se intenta resolver ese problema. Había muchos que habían, digamos, pasivamente no colaborado con el nazismo, era un horror. Entonces, eso se plantea y hay dudas de si Alemania está en condiciones de darles la libertad, del ejercicio de la libertad, de crearles una democracia. Yo creo que ahí la figura de Adenauer es fundamental, porque Adenauer era viejo ya entonces, con más 70 años, cuando se recupera, había sido un alcalde importante de Polonia, del partido del Centrum, que era el partido de los católicos, que tenía unas ideas muy claras y que de alguna manera suponía la garantía que sus posiciones fueron tan claras de que el nazismo, las ideas nazis, la ideología nazi tenía que ser erradicada, tenía que estar fuera del nuevo Estado Grande de Alemania, y por eso se crea eso que llamamos una democracia militante. La española no es, según nuestro Tribunal Constitucional, no es una democracia militante. En Alemania sí, por lo tanto ahí se prohíben los partidos totalitarios, está prohibido el Partido Comunista y el Partido Nazi. Y ahí tiene Adenauer una posición y junto con eso, sin embargo, Adenauer dice no podemos hacer una especie de depuración general del conjunto del pueblo alemán, porque entonces
pues tendríamos que meter en la cárcel en fin, al tendero que no ayudó al judío cuando no sé qué, al funcionario que se sometió y todo eso. Bueno, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que yo creo que, bueno, que hay que decir que, dicen, hombre, se resolvió bien, se resolvió en ese punto, en fin, muy mal, con mucho dolor, es decir, dividir a un país en dos zonas totalmente separadas, en fin, con muro, eso yo comprendo que es un drama para Alemania, es decir, familias que viven, yo me estoy imaginando a una España que se divide en dos y que te toca una parte de la familia en una y en otra, no, yo creo que eso tuvo que ser muy doloroso para el pueblo alemán, y eso es lo que hacía que también estas elecciones de neutralidad. También triunfó la opción Adenauer, que es decir, prefiere una Alemania dividida con tal de que sea de que es la parte que yo tengo sea una Alemania liberal, en fin, democrática, con respeto de los derechos humanos, y ya veremos a ver cómo en fin, se recupera la unidad alemana como deseo, pero aceptando eso. Eso tuvo que ser muy doloroso. Y la opción, por último, eso sí que es fecunda, y yo creo que hemos tenido la suerte de que eso ya ha sido elemento común de los líderes alemanes, es la opción que se llama una alemana europea. Es decir, el engarce, y eso también lo tiene muy claro Adenauer, el engarce para salvar la democracia en Alemania, eso es agarrarse a Europa como sea. Es más, eso nos hará evitar nuevas tentaciones. Es mejor que que hayamos perdido algo de nuestra soberanía en esta función. Pero yo creo que, vamos, hasta el año 62 no se produce el gran tratado de Alemania y Francia con la famosa Te Deum en la Catedral de Reims, en el que De Gaulle y Adenauer de la mano y tal esto sellan la reconciliación. Alemania hay que estudiarla de fondo, y yo creo que ahora la ventaja de todo esto es que hemos conseguido una Alemania en la que nos fiamos. Yo al menos me fío en fin, y me he sentido confortado y sin ningún problema y con, en fin, el liderazgo que está ejerciendo Alemania en todos estos años, tal, bueno, pues su potencia económica y tal, que en el conjunto de Europa. En fin, o sea que en eso hemos superado muchísimas cosas. Gracias, Eugenio. ¿Alguna pregunta más por parte del público? ¿Una intervención? Y de Alemania, bueno, todo. Yo he estudiado más profundamente, vamos, más profundamente el tema católico, sobre todo el tema del protestantismo en Alemania y sus relaciones con el nazismo es más complicado y tal, pero en fin. Y el por qué en Alemania tiene, vamos, el refugio de muchos alemanes y de todo eso, el refugio natural fue abrazar los valores, digamos, de la civilización cristiana como antídoto a nuevas tentaciones totalitarias. Por ejemplo, él se pone de moda en la Alemania de la posguerra, se pone de moda, en fin, triunfa en los ambientes intelectuales el derecho natural, frente al positivismo jurídico que había sido la doctrina de los juristas del Führer del Tercer Reich. Y ese derecho natural tiene unas fuentes que hacen, bueno, que se cree este ordenamiento jurídico alemán, también con la aportación de Kelsen y todo esto, que ha sido básico para crear esta comunidad de derecho que es la Unión Europea, con unos valores jurídicos en el que yo creo que cualquier demócrata y tal se puede sentir razonablemente muy confortado, muy a gusto. Esa parte doctrinal
en fin, está ahí en esa gran reflexión que, bueno, que yo creo que al final tuvo un final positivo, feliz, ¿no? Pues mira, volviendo otra vez sobre el tema, claro, yo en la parte de Alemania propiamente dicha, con todos los problemas que puedan seguir teniendo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero a mí me estaba preocupando el tema de justamente a partir de Alemania hacia el este, ¿no? Digo, por el tema, por el resurgir cada vez más de democracias iliberales, por decirlo de alguna forma, Sí, sí. que respaldadas en el propio régimen ruso, ¿no? Que también como democracia y liberal, respaldados por ellos y de algunas formas también a veces impulsados, pues están generando también tensiones en el propio proyecto europeo, ¿no? Que antes teníamos un equilibrio un poco más estable que yo creo que no tenía por qué haber funcionado bien, pero parece que bueno, fue una decisión, ya digo, pues pragmática, histórica, y parece que sí que fue la base para sobre esa base construir en la parte occidental. Y ahora yo creo que estamos en un periodo de transición. Es verdad que yo creo que son periodos históricos que tienen que ser largos, pero una vez roto ese equilibrio, no hemos vuelto a un equilibrio nuevo, estable, ¿no? Sino que estamos aún en transición y bueno, pues estamos viendo, ¿no? Cómo las cosas están también transcurriendo en algunos países del este. Yo digo, con estos rebrotes de democracias liberales, algunos más prooccidentales, otros más prorrusos, y luego también, pues, las propias, digamos, en la zona de frontera, pues como vemos tensiones periódicas también. Y bueno, es Europa también, claro, no es la Unión Europea, la forma como Absolutamente. europeístas, para nosotros también es Europa y es un poco, ¿verdad? No sé. Por eso también te estaba un poco preguntando cuál era tu opinión Yo, también sobre esto, bueno, yo, si has reflexionado sobre bueno, eso, cuál sería un poco dos, tu perspectiva, ¿no? no, 2 segundos para que, bueno, yo clarificaros mi posición, uno, en el debate, que todavía hay algunos que yo les oigo y tal, decir, fue un error la ampliación tan precipitada y tal de los países del este, y que ahora nos están planteando problemas. Pero yo me pregunto, ¿y si hubiéramos hecho lo contrario? No éramos unos canallas, es decir, hay unos tíos que han estado 40 años bajo la bota soviética aspirando a libertad, que llaman a tu puerta y que le dices que no. Pues yo creo que fue la decisión acertada la ampliación y creo que hay argumentos de defensa. Bueno, pero eso ha complicado las cosas y la segunda observación es que efectivamente estamos en un momento en que no solo en Europa, pero en Europa también, y eso nos tiene que preocupar, el modelo de democracia liberal que se ha instalado en Europa y que era un modelo que no tenía enemigos interiores o críticos suficientes, es decir, capaces de establecer un modelo alternativo. Fueron muchos años y eso ha creado, en fin, la prosperidad y la confianza. Han aparecido elementos perturbadores que están en todos, bueno, y en los 3 países grandes fundadores, Alemania, Francia e Italia. Y bueno, y ese es el combate yo digo, el combate que tenemos que librar nosotros, estas generaciones, con la misma valentía, arrojo, convicción que lo hicieron los padres fundadores, la generación de los padres fundadores en aquellos años que también tenían, en fin, enemigos del proyecto de este club democrático de la Unión Europea, pero eso es un problema, en fin, enorme. Bueno, es verdad que los datos que tenemos electorales y todo esto es que todavía son fuerzas minoritarias a las que se les puede en fin, combatir y vencer perfectamente, ¿no? Bueno, en las últimas elecciones, en algunos, en fin, estas de Alemania, en Italia también hay una reconfiguración de las fuerzas políticas en la buena dirección, hace bueno, que no podamos, digamos, ser pesimistas o catastrofistas, pero sí de mantener con mucho vigor las convicciones de defensa del modelo, en fin, de modo liberal y asimismo económico, el de la economía social de mercado, que bueno,
Yo, hablando a unos economistas, en fin, como tú y otros, es indudable que es un modelo de éxito. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Yo creo que ha sido una conferencia muy interesante. Con ella, como estaba comentando al comienzo de la charla de hoy, cerramos nuestro ciclo de conferencias sobre las razones de Europa este año en la NAO, y volveremos de nuevo en septiembre, seguramente ya en persona o con un formato híbrido, pero ya lo iremos anunciando al público. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y, sobre todo, muchas gracias a nuestro conferenciante. Encantado y muchas gracias a todos por su participación.